El uno que hay ahí. ¿Quieres quitar el...? Bueno, buenas tardes a todos. Hoy empezamos las jornadas dedicadas a los caudales ambientales que nos hemos planteado hacer desde Coagred. Esperemos que sean productivas, de que nos den información, nos aclaren las ideas, porque bueno, ese es su objetivo. Hoy vamos a empezar con el tema de intentar dilucidar el tema de costes, los costes de la aplicación de los caudales ambientales y también en general de la directiva marco, la aplicación de la directiva marco del agua. Para ello tenemos a tres invitados, yo creo que muy valiosos, y seguro que nos van a decir cosas realmente interesantes. En primer lugar va a intervenir Epi Migueles, que es economista y que está haciendo la tesis del doctorado en la Universidad de Zaragoza. Lleva muchos años colaborando con Coagred y con la Fundación Nueva Cultura del Agua, y bueno, yo creo que tiene la cabeza muy bien amueblada y nos va a contar unas cosas muy interesantes. Buenas tardes. ¿Se oye de todas formas sin necesidad de micro o se oye bien? Bueno, buenas tardes, gracias Julián por la presentación. Como estamos así en familia, voy a intentar explicar un poco algunas cosas relacionadas con la economía y la directiva marco de aguas, al menos como yo entiendo que tendría que abordarse, o al menos intentar aportar algo que pueda servir para este análisis. Yo he titulado la ponencia Economía del deterioro de los ecosistemas acuáticos. Bueno, estamos en una sesión, hay planificadas varias sesiones, entonces esta es la que tocaba los aspectos económicos y principalmente yo voy a intentar abordar lo que es la perspectiva desde la perspectiva de los ecosistemas. Voy a intentar dejar un poco atrás lo que siempre se ha hecho en economía y en muchas cosas, que es hablar del agua, el agua como que fuera un ente abstracto, algo ahí que está, que tú lo coges, lo llevas, lo traes. Pero en la realidad ocurre que el agua forma parte de un ecosistema y el agua no se puede entender sin el ecosistema. Entonces, yo creo que la única forma de abordar toda la problemática de caudales y otras muchas, como el deterioro de la calidad e incluso la cantidad, hay que hacerlo en una perspectiva un poco más global, porque si no se pierden muchas cosas, se dejan muchas cosas por el camino, que es lo que habitualmente hace la economía, que se centra en una cosa muy reducida, pero deja fuera muchas cuestiones. Y prueba de ello es el deterioro al que estamos llegando en muchos de los ecosistemas y en el medio que nos rodea, ¿no? Que está totalmente deteriorado y muchas veces es porque no se tienen en cuenta todas las variables que hay en juego. Entonces yo voy a explicar un poco qué es esto de los costes ambientales y del recurso, qué significa eso, porque ha tenido bastantes interpretaciones, ha habido muchas discusiones incluso entre los expertos a nivel europeo, nacionales, se han celebrado diferentes congresos y la verdad es que yo a los que he asistido pues siempre había un mare magnum de ideas, pero nunca sabían las cosas claras. Yo voy a intentar un poco concretar cómo se puede entender eso. Y voy a hablar de lo que son los servicios ecohidrológicos, es decir, voy a abordar lo que se llama en economía el enfoque de los servicios de los ecosistemas. Es una forma muy nueva, pero que está teniendo mucho impacto y sobre todo porque está detrás la UNESCO y es la que está promoviendo todo esto. Se gastan cientos de miles de dólares en estas investigaciones. Provienen todo un poco de los artículos de Constanza de los años 95, 96, 97. Se apoya bastante en toda la que es la revista Ecological Economics y digamos que ellos están elaborando esta metodología de abordar no solamente los ecosistemas acuáticos, sino todo tipo de ecosistema. Constanza llegó a valorar el valor de los ecosistemas globales y le puso un número, ¿no? Yo no voy a ir tan lejos y voy a intentar un poco ver qué relación hay entre la directiva marco, el tema económico de la directiva marco y los ecosistemas. Y luego voy a centrarlo en un caso concreto y es cómo desde la perspectiva de los servicios ambientales, cómo se tendría que abordar el tema de los caudales ambientales. Esto es para mí muy importante porque durante muchos años aquí en la Facultad de Zaragoza, en el Departamento de Análisis Económico, hemos intentado abordar el tema de los caudales ambientales integrando el análisis económico como herramienta de trabajo y siempre hemos tenido muchas dificultades. Entonces yo durante mucho tiempo he estado dándole vueltas a ver qué manera había de integrarlo
para usar las herramientas económicas, porque se puede usar como una restricción, las típicas funciones de objetivo de los economistas que dicen hay que maximizar esto, supuesto a la restricción, pero nunca funcionaba. Entonces yo creo que ahora más o menos la línea de investigación que estoy abordando creo que sí recoge todas estas cosas. Bueno, voy a entrar un poco de lleno en, a ver, no sé, muchas de las personas que ya estáis aquí conocéis un poco el contenido económico de la Directiva Marco. Yo voy a intentar resumirlo porque tampoco es que hable mucho de la economía y además habla de una forma muy abstracta y muy genérica. Pero básicamente son 4 o 5 artículos o 4 o 5 apartados los que se recogen en la Directiva Marco respecto a los temas económicos. El artículo 5 dice que cada Estado velará porque se efectúe un análisis económico de los usos del agua o del uso del agua conforme al anexo 3. Es decir, si se reconoce que hay que hacer un estudio económico de los usos del agua, y el anexo 3 viene a decir que el análisis económico contendrá suficiente información, lo suficientemente detallada, para efectuar los cálculos necesarios para lograr el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. Bueno, esto es, cualquiera que esté familiarizado con los temas económicos de la directiva sabe que yo simplemente hago reproducirlo. En cuanto al artículo 9, bueno, pues lo único que hay que decir es que viene a incidir de que hay que recuperar los costes de los servicios. Y luego, ¿qué hay que entender por los servicios? Bueno, pues por los servicios, según la directiva, hay que entender la extracción, el embalse, el depósito, el tratamiento y distribución de aguas superficies subterráneas, es decir, lo que es todo lo que es la parte hidráulica, y la recogida y depuración de aguas residuales. Esto es someramente más o menos lo que aparece en la directiva. El tema de costes ambientales y el recurso, decía antes que siempre ha creado mucha confusión. Es un tema que yo he estado en varios congresos y se ha debatido y nunca hemos llegado a una conclusión clara. Yo creo que nace un poco intentando utilizar las herramientas propias de la economía tradicional. Se intenta abordar un problema, pero yo creo que la economía sirve para unas cosas y no se le puede exigir otras, a no ser que cambies de marco de referencia. Para mí el principal problema es entender lo que es un recurso. En otras cuestiones, como por ejemplo hablamos de recursos humanos, ¿no? Y cuando alguien habla de recursos humanos está haciendo referencia pues a personas, está haciendo referencia a la conciliación de la vida laboral y familiar, a vacaciones, al horario, es decir, está haciendo referencia a toda una serie de cuestiones. Pero cuando hablamos de recursos humanos no estamos hablando solamente de trabajo o de personas que trabajan, estamos hablando de las personas que componen la empresa y todo el mundo que hay en torno a ellos, las relaciones entre ellos, las relaciones formales, las informales, los sindicatos. Esos son recursos humanos y cuando se dedican a gestionar, gestionan el conjunto de las personas que forman parte de la empresa. Curiosamente, cuando hablamos de recursos hídricos o recursos para el agua, pues solo se hace referencia a la cantidad. Aquí solo se tiene en cuenta la cantidad. Pero un recurso, cualquier diccionario lo define así, es un medio, no es el fin. Y en el tema del agua siempre se ha confundido. Es decir, se habla de recursos, incluso de recursos hidráulicos. Los recursos hidráulicos son las infraestructuras, pero no el agua. Y este es el problema, porque cuando dice costes ambientales y del recurso, claro, si no sabemos lo que es el recurso, difícilmente podemos abordar la problemática. El concepto de recursos hídricos hay que entenderlo dentro para aclararlo y acotarlo un poco más, hay que entenderlo dentro del contexto de la propia directiva. Afortunadamente, el grupo de expertos que formó el Ministerio, yo creo que sí que ha llegado a darle un enfoque bastante adecuado. Y la pena es que solamente se ha quedado eso, en el enfoque. Todo lo que se ha desarrollado a posterioridad, pues realmente no hace referencia al anterior, al menos desde mi punto de vista. También intento introducir un poco de debate en todo esto, porque si no volvemos al camino de siempre, cantidad, cantidad, cantidad.